El sentimiento más sublime y sólido que ha conocido el hombre. El ser padre reconoce en el ser humano una cantidad de pruebas y experiencias que nos recuerdan día a día el motivo de vivir. Una relación humana especial y única, un recorrido por la aceptación y la comprensión, cuando muchas veces sus sueños no coinciden con los nuestros. Al mejor estilo de Gibran, cuando expresa al principio de su famoso poema: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida, deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo, no te pertenecen. Pero lo que sí realmente es seguro es que en la decisión de tenerlos viene inmersa la obligación de protegerlos, cuidarlos y ampararlos. Y que así como se establece una obligación perfecta para con ellos, se materializa el derecho más importante del ser, y es gozar de ellos, de su presencia, de su importante valor al decirnos papá, mamá. Casos de abandono, un pronto volveré a buscarte, una crisis económica que genera la migración de miles y miles de venezolanos, dejando más de 1 millón de niños atrás. En el mejor de los casos, al cuidado de abuelos, tíos y otros familiares. En otros, han dejado a sus hijos a la deriva, y créanme cuando les digo que se han atrevido a dejarlos al cuidado entre sí. Niños que se ven en la obligación de madurar prematuramente, se convierten en niñeras, niñeros de sus hermanos menores. Con promesas se quedan despidiendo a quien más aman en este mundo, a esas personas que se supone nunca te deben desamparar. Pero también hay otros donde teniéndolos y pudiendo ampararlos y protegerlos, no lo hacen. Existe legislación nacional para proteger esta obligación, pero también el derecho a la paternidad. ¿Qué dicen las leyes de otros países y qué necesitamos nosotros en nuestra legislación venezolana para crear conciencia sobre el tema de responsabilidad, la paternidad responsable? Hoy, en 12 tablas, la paternidad como derecho. La dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca, en la producción de este programa Gaete Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete, certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes siempre, siempre, siempre son los protagonistas. Bueno, yo quería primero darle la bienvenida a nuestra querida Geraldine Revilla, que ya está con nosotros y que va a hablar de lo que más sabe, que es el tema de protección. Va a ser un tema de conversación, y vamos a hacerlo de una manera bien didáctica para que todos participen a través del 0412-057-2242. Yo quiero comenzar dándole un preámbulo al tema de la paternidad, describiéndolo más o menos, ¿no? Que es el vínculo o lazo visto del lado del hijo y el padre, y esto se llama filiación, ¿no? O sea, es el término que se le dan las leyes, además que se le dan en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial. Y cuando se habla de la parte de los padres, se llama paternidad o maternidad. Nosotros estamos aquí hablando de paternidad en sentido genérico, cuando se habla de padres y madres, ¿ok? Los deberes y derechos correspondientes a la filiación no se generan si esta no está legalmente probada de alguna manera. Eso también es importante saberlo, porque para yo tener un derecho y un deber como padre, debo tener una paternidad legalmente probada, ¿no? Entonces eso es importante que lo sepamos para comenzar el tema de hoy. Existen maneras de mostrar la filiación, que ya lo vamos a ir viendo, preguntándote lo que más podamos, pero antes te voy a dar la bienvenida, Geraldine Revilla. ¿Cómo estás hoy otra vez aquí con nosotros? Pues hola, buenos días a todos los radioescuchas. Agradecida con Alexandra siempre por la invitación y la oportunidad de estar con ustedes para brindar un poquito
aquellos conocimientos que en la práctica, en el ejercicio, pues hemos desarrollado. Un poquito esta materia que me encanta, el derecho de familia me encanta por naturaleza, ¿no? Sí, yo creo que es algo que atrapa a todos, porque sí. como es algo que nos mueve de alguna manera los sentidos y esa fibra que tenemos nosotros como madre y que realmente podemos meternos en esos zapatos. A mí al principio cuando yo empecé a ejercer esta bellísima y hermosa profesión, me tocaron unos temas de protección, pero no fui capaz de hacerlo, aunque me parece muy lindo. Me llegaban tantas cosas difíciles que yo dije, yo no puedo con esto. Yo me sentía deprimida, ¿sabes? O sea, recuerdo un caso terrible de un padre que quería quitarle, más o menos lo que estábamos hablando ahorita en el espacio en negro, quería quitarle la guardia y custodia a la madre, alegando que la mamá le daba tratos crueles a sus hijos, y entre esos tratos crueles los metía dentro de la maletera del carro cuando se portaban mal. Tenían un padrastro, y este era el encargado de propinar ese tipo de castigos, y ella llega a mí para que le ayude a que él no le quite la guardia y custodia. O sea, yo quería como tirármela encima, jalarle los pelos, no sé qué tantas cosas. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que exista gente así? Y de verdad que me di cuenta que para estar deprimida todo el tiempo no era el área que debía tocar. O sea, realmente me costó muchísimo ver cosas que vi que no pude dominar. Bueno, escuchaba recientemente una colega que decía que el derecho de familia, estamos llamados los abogados a tener mucha ética, ¿no? Profesional. Sobre todo tener claro cuál es nuestra obligación, porque somos corresponsables de aquellas decisiones que tomen nuestros clientes en materia de familia. Vemos a veces como incluso es un llamado de conciencia a nuestros colegas, como negligentemente a veces se recomiendan situaciones en materia de incluso maternidad, paternidad, guardia y custodia, incluso en los divorcios, que es la situación más difícil, y cómo se recomiendan situaciones eventualmente rápidas para no vivir un proceso ordinario y no establecer realmente estos intereses, estos derechos, estas garantías sobre los más vulnerados, que son los niños. Entonces, a veces yo le digo a mis colegas, el derecho de familia, y es un preámbulo para que la gente entienda lo delicado que es la materia, y sobre todo cuando hablamos de maternidad y paternidad, responsable. Ojo, porque hay unas que no son tan responsables, ¿no? Pero cuando hablamos de derecho de familia, no es lo igual que hablemos de un contrato, de un objeto, y en principio empezar porque la paternidad es la relación jurídica entre el padre y el hijo que genera derechos y obligaciones, y que se generan a partir de, como tú dijiste, de la filiación, y que esta filiación viene dada desde el momento en que yo dentro del vínculo matrimonial o no, tengo un hijo y voy al registro civil. Actualmente, después de la reforma, voy al registro civil, ya no son las jefaturas civiles, sino el registro civil, y le digo al registro civil, mira, te presento a mi hijo, que hijo de, si estoy casada, solamente con la copia del acta de matrimonio puedo presentarlo. Si estoy soltera o en una unión de hecho, concubinato, una declaratoria, con esa constancia. Y si no estoy casada, le digo al registrador civil, este es el papá de mi hijo, y deberían concurrir los dos. A falta de que el papá no esté, yo le puedo decir que se presume que el ciudadano tal es el papá de mi hijo. Igual le colocan el apellido. Le colocan y lo notifican incluso por la ley de protección a la paternidad y a la familia, la maternidad y la paternidad. Se establece el procedimiento mediante el cual se llama, mediante el registro civil, notifica al Ministerio Público y se llama a la persona a los fines de este reconocimiento, sea voluntario. Si no es voluntario, pues el procedimiento jurisdiccional para establecer la filiación. Fíjate que lo que estabas conversando y tocaste el tema del divorcio, y me gustaría pararme un poquito ahí, porque y como estábamos hablando de este tema de los colegas y lo que vemos normalmente en los abogados cuando defienden casos de este tipo, un divorcio, que yo creo que siempre he pensado que los que salen mayormente afectados son los hijos, tanto emocionalmente como muchísimas cosas, incluso hasta económicamente. Sin embargo, existen colegas, porque lo viví en muchísimas ocasiones cuando me tocaba hacer contraparte, que tienen en su mente, en su proceder,
el conflicto ante todo, ¿ok? Es, por ejemplo, mira, te estás divorciando, bueno, le vas a decir que no puede ver todo, que el régimen de convivencia familiar no lo puede ver todos los días, tiene que avisarte con 3 días de anticipación, o sea, le ponen ese tipo de condiciones y de restricciones para ver a su hijo y no se dan cuenta, y es lo que yo siempre alegaba, como el juez que está en la causa no se da cuenta que más que solicitar un derecho para el padre, quitarle el derecho al padre, le está quitando y cercenando el derecho al niño como tal. Porque los conflictos que tengan los padres no tienen nada que ver con el tema del hijo, la necesidad que tiene de tener a su padre presente, a su padre cerca. Es verdad, de repente ya no puede vivir en la misma casa, no puede hacer vida familiar en una mesa, un comedor, a comer todos los días juntos, pero tiene que tratar de verse lo más armónico posible y que lo menos traumático posible para el niño. O sea, es saber que vas a criar niños con problemas en un futuro si empiezas con esto. Y yo me detengo en esto porque así se rompen el hielo en este programa contando cosas bien particulares. Sí. Y ayer lo conversaba con mi hija de 16 años, mi única hija, mi Dani. Ella fue ayer a una reunión con sus amigos en un sitio y tiene 16 años y yo estuve nerviosa todo el rato llamándola 20 veces, mami, ya me decía, y el papá era el encargado de buscarla y llevarla. Como todos saben, Alejandro y yo estamos divorciados ya desde hace muchos años, pero somos los mejores amigos en este caso. Y él se ríe de mí y me dice, ya, o sea, déjala, ¿qué ya estabas haciendo todos los 16 años? También estabas yendo a fiestas y cosas, ¿no? Y cuando llegó, me dice, mamá, ¿por qué tanto alboroto? A cada rato me tienes que estar escribiendo, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, bueno, Dani, porque cuando seas madre vas a entender. Entonces ella me estaba hablando de ese tema y me decía, justamente venía con mi papá conversando del tema de cuando ustedes se divorciaron. Yo le digo, pero ¿quién se acuerda de eso hace tanto tiempo? Y me dijo, para que veas, o sea, y yo ahorita estoy recordando cosas que sucedieron en esos tiempos, pero lo que nunca vi fue conflicto, porque aunque el conflicto lo hubo y mucho, no se traspasaba al niño, porque yo siempre pensaba que iba a ser de mi hija una niña resentida, que se iba a sentir mal querida, que se iba a sentir abandonada por su padre por una decisión que estábamos tomando nosotros. Entonces siempre se lo hice ver de una manera como que esto no es trauma, esto le pasa a cualquiera y ya. Y ella dice, yo no sé por qué la gente se traumatiza porque sus papás se divorcian, mamá, cuando me cuenta de amigos. Y realmente ella lo entendió así y eso me encanta, pues me encanta que de verdad lo he visto así porque nunca hubo la prohibición para el padre de estar cerca de ella. Entonces esto es una de las cosas que yo difiero del tema de los jueces de protección cuando tienen que tomar una decisión al respecto. Bueno, habría que ir a la práctica y hay muchos jueces también que optan por establecer y por velar y por cuidar más allá de ese interés superior, que realmente lo que se vele en esa sentencia sea lo que sea más favorable al niño, ¿no? Claro. Yo recuerdo que una vez tuve un caso de protección donde las partes no se ponían de acuerdo por el régimen de convivencia familiar, hablando del régimen de convivencia familiar, y una cosa tonta que las personas decían, bueno, no, pero él no puede ir para la playa si tiene una pareja con mi hijo. Exacto. Y la juez le dijo, no, mira, el derecho constitucional es igual para ambos padres. De hecho, para hablar de esta paternidad como derecho, partimos del 75 y 76 constitucional, que dice, el Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes. Y esa igualdad de derechos y de deberes, ayer me sonaba tantísimo revisando la normativa legal, porque tanto la ley de protección para la familia, la maternidad, la paternidad, la Constitución y la LOPNA establecen la igualdad sin distinción alguna entre el padre y la madre, en esa corresponsabilidad de crianza. El 76 dice, la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, sea cual fuera el estado civil de la madre o del padre. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas que desean concebir y disponer la información y los medios que aseguren el ejercicio de ese derecho. Incluso la ley de protección para la familia, la maternidad y la paternidad establece en su principio fundamental, en el artículo 3, la protección del Estado en garantizar esta igualdad de condiciones para el padre y la madre. De hecho, yo veía cómo esta igualdad
en medio de la reforma a partir del 2017, se Ok. le va dando al padre, hablando inclusive de esta paternidad, se le va dando al padre algunos derechos que eran sobre la madre. La Ujú. madre tenía fuero maternal, Ujú. yo tenía licencia Sí, es legal verdad. para descansar con mi hijo, pero el padre seguía trabajando. Sí, hoy lo tiene igual. Bueno, sus 14 días Ajá, continuos hoy tiene de, sus 14 días para que el padre pueda coexistir en esa obligación, en esa de esos primeros días de del, esos primeros días claro. del niño, saber que ambos tienen esa misma obligación. Igual cuando piden un permiso para asistir a algún evento en el colegio o algo, también está obligado Se en le el debe ámbito otorgar. laboral La el tema del padre. inamovilidad, tiene Ajá, inamovilidad también. por un año, si es por hijos adoptivos también tiene el mismo Así es. derecho y proceso. Pero ahora que tú me hablabas del divorcio, ya te acuerdas que ayer comentábamos un poco lo que está pasando en los derechos, o sea, en mantener en el divorcio esos mismos derechos y garantías en Así el es. padre y la madre. Ujú. Tú decías muy bien, a veces yo pongo limitantes al régimen de convivencia y vamos a tocar un punto ahorita sobre ese régimen de convivencia en donde yo manipulo el régimen de Tal cual. convivencia, Ujú. en donde yo no establezco, y una de las recomendaciones, incluso por jueces de protección, por fiscales del Ministerio Público, por consejeros de protección, es algo que usamos mucho en la praxis y los abogados que nos estén escuchando deben saber y se van a reír mucho sobre esto, es que cuando establecemos un régimen de convivencia, y me ha pasado con colegas que se divorcian, dicen, no, es que el régimen de convivencia es amplio y abierto, y dicen, incluso los jueces y los fiscales del Ministerio Público, tan amplio y tan abierto que no sé cómo ejecutarlo. Así es. Porque entonces no sabemos cuáles fueron los parámetros que establecieron los progenitores, custodios y no custodios, para determinar cuáles son los momentos en que yo debo ver o no debo ver a mi hijo cuando estamos separados. Fíjate tú que la Constitución dice, no importa el estado civil, tú tienes el mismo derecho, tanto el padre como la madre tienen el mismo derecho sobre el hijo, que está legalmente reconocido en filiación. Claro. No quiere decir que el hijo que no está reconocido no tiene derecho, ojo, porque en la práctica hay muchos hijos no reconocidos que gozan incluso de la asistencia, de los derechos, obligaciones del padre, Así es. pero no tienen el apellido. Así es. También en la práctica se ve. Sin embargo, y que además también existen procedimientos establecidos en la ley también para reclamar judicialmente la filiación, sí, que es el tema de exactamente. inquisición de paternidad El tema de establecido en el inquisición de Código paternidad. Civil. Ajá. Incluso estábamos comentando que ayer por Instagram nos hacían una pregunta, nos decían Sí. muchos casos en que las madres, viendo que el padre no reconoce la filiación, o sea, la paternidad, disponen por ponerle a sus hijos sus dos apellidos. Así es. Y vamos, después, vamos a leerla Ajá. para que la tienes ahí. sí, Yo te la envié porque una persona escribió desde el día de ayer su pregunta y bueno, vamos a leerla al aire para poder ayudarla. Ajá, nos decían ayer, ¿qué pasa cuando un padre no quiso afrontar su paternidad? En mi caso, mi hijo cumplió 10 años y tiene mis dos apellidos, porque su padre no quiso darle su apellido ni protección. Aun cuando ya hemos establecido en el preámbulo que para tener obligaciones y deberes en materia de paternidad debemos hacer el debido reconocimiento de ley ante el registro civil para que ese padre goce de esas obligaciones, de todo lo que conlleva la patria potestad, que la comparte el padre y la madre. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, esta persona tiene la opción, y digo que es una decisión y una opción, de ir a la vía jurisdiccional, al Tribunal de Protección de Niña, Niña y Adolescente competente, según donde ella esté domiciliada, y solicitar la inquisición de paternidad. Así es. En ese procedimiento se hacen unos análisis, experticias, en donde si se determina la paternidad, pues el niño, según la sentencia del tribunal, tendrá el apellido de su padre y adquiere los derechos y obligaciones inherentes a esa afiliación. Ahora, mi recomendación, más allá del derecho como madre, es que yo le digo a todas las mamás que cuando yo le quito un derecho a mi hijo,
pensando en mi bienestar, en mi comodidad, en mi tranquilidad, en mi orgullo, en o mi los ego, rencores, en o los en mi resentimientos. herida, Exacto. yo no me estoy quitando un derecho yo Se lo le estoy estás quitando el quitando tú. derecho a mi hijo, Así que es. tiene vital, constitucional, de vivir en familia, de tener el derecho de tener un padre y una madre en igualdad de condiciones, en que sea él el que el día de mañana juzgue las condiciones Exacto. de su padre y que no sea yo la que la determine. No juzgo a la persona que está en esta situación, porque a veces nos toca ser madre, o sea, hay personas que son madres solteras y que ejercen un rol extraordinario, maravilloso, ¿verdad? Porque aun cuando buscaron la forma de que este papá fuera paternalmente responsable, no lo lograron. También hay muchas madres que en esa decisión pues asumen el rol. Hay una cosa bien interesante sobre el tema de que estás hablando, y es que el hijo adolescente puede intentar también por su cuenta, de manera personal, ese reclamo de inquisición de paternidad. Esto está establecido en el 451 de la LOCNA, ¿okay? Que lo puede hacer el mismo adolescente. Lo establece como adolescente, me imagino que por el tema de las edades, el derecho a ser oído, todo este tipo de cosas, y le reconoce esta ley la plena capacidad para ejercer esas acciones dirigidas a la defensa de sus derechos e intereses, a tener un padre, como dice. Sí, inclusive recuerdo que en un anterior programa comentamos la capacidad jurídica que tienen los niños, niñas y adolescentes de ser escuchados y sobre todo de dirigir peticiones ante el tribunal, el Consejo de Protección, el Ministerio Público. Incluso en la mayoría de edad yo puedo pedir una inquisición de paternidad. Claro, ya, pero lo hace por cuenta propia. Y ya lo hago por cuenta propia en materia civil, y ya de repente no en mi derecho de garantías inherentes a mi desarrollo, a mi manutención, a mi convivencia, sino ya a otro tipo legal. Así es. Pero sí, durante el desarrollo de la vida se puede hacer indistintamente. Papá es llamado y después también tengamos en cuenta que una vez que lo llamamos, tenemos que compartir todas esas obligaciones y derechos. Me decía ayer una consejera amiga, inclusive ya sabe que tiene que pedirle permiso para viajar, ya sabe que tiene que consultarle todo, que va a tener eso ya también. sabe que usted debe pasar por todas esas situaciones en donde padre y madre son corresponsables en la decisión que se toman en función de la vida y desarrollo psicosocial del hijo. Por aquí, por el 0412-057-2242, nos escribe Alejandro González, como todos los sábados, nos dice: buen día, querida Alexandra, saludos a tu invitada. Pregunto, ¿es posible que un padre con problemas mentales y adicto saque a un niño de 6 años a Estados Unidos sin consentimiento de la madre? La tiene amenazada y le provee la droga a ella para mantener esa relación disfuncional y a veces violenta. ¿Qué sugieren que pueda hacer la madre, que tiene 29 años? Bueno, yo sugiero que ella se dirija a los órganos competentes para el resguardo no solamente de ese interés superior de su hijo y de ella, ¿ok? Como les decía, la ley de protección a la familia, a la maternidad y la paternidad también establece los procedimientos en caso de violencia intrafamiliar. La LOCNA también establece los casos de violencia intrafamiliar y estamos en presencia de una violencia intrafamiliar. Ahora, si este papá saca a su hijo fuera del país sin el debido autorización de la madre, estamos en presencia de una sustracción o retención indebida del menor, y ella puede solicitar ante el Tribunal de Protección que el niño sea restituido al país. Entonces yo pienso que esa mamá necesita inmediatamente un apoyo, una asesoría, ir a los órganos competentes a los fines de que decreten una medida inmediata, ¿verdad? Y solicitar ante el tribunal, si está fuera ya el niño del país, la restitución inmediata del niño del país. Lo puede hacer desde aquí perfectamente si el niño está fuera, ante el Tribunal de Protección. Además que esta situación que Alejandro nos está planteando tiene inmersa muchísimas cosas, porque aparte de ser un tema de violencia intrafamiliar, también incluso es una violencia de género cuando habla de que mantiene drogada a la madre y amenazada. También es una violencia de género donde puede acudir a las instituciones relacionadas con la Fiscalía de Protección a la Mujer y puede hacer esta denuncia sin problema. Nos estamos con Geraldine Revilla, experta en la parte de protección, y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, además que tenemos como muchas cosas que decir, ¿no? Sí. Y estábamos hablando, cuando fuimos a corte musical y publicitario,
de una pregunta que nos llegó por Instagram y, y hablaba del tema que estamos tocando el día de hoy cuando ocurren estas separaciones, estos divorcios y existe siempre el tema donde se manipula al niño con el fin de que los padres, el padre en este caso que es el que se va de la casa, porque aunque ya me decías en el espacio anterior que cada vez se ve más donde se le está quitando la guardia y custodia a la madre, lo que hemos visto tradicionalmente es que el padre sea quien pierda esta guardia y custodia y lo que tenga a convenir es la patria potestad compartida. ¿Qué pasa cuando suceden este tipo de cosas? ¿Cómo podemos solventarlo? ¿A quién poder acudir para que esto deje de pasar? Bueno, en este caso del régimen de convivencia familiar, en la práctica vemos tres situaciones. Me voy a la situación de la persona que nos intervino por el Instagram. ¿Qué puede hacer? Bueno, primeramente pienso que, como hemos dicho anteriormente, en los casos de divorcio y separaciones, siempre es importante el apoyo de un equipo multidisciplinario. Incluso los consejos de protección gozan de equipos multidisciplinarios y en materia de medidas de protección establecen algunas situaciones en donde los padres deben ir a este sistema de atención con el fin de evitar este tipo de obstaculización. A veces se hace hasta ingenuo. Vamos a comentarle a esta persona que nos pregunta, a veces se hace ingenuo. Yo obstaculizo, intervengo, de repente el papá está en el régimen de convivencia con el hijo y entonces yo converso con ellos, no les doy el espacio ni la privacidad necesaria para que ellos desarrollen esa interacción, ¿ok? Por otra parte, veo más allá, como yo hablaba, de las necesidades y de este interés del niño, sino que veo la relación interpersonal entre padre y madre. Hablábamos que en principio, cuando los papás se la llevan bien, es perfecto, porque el régimen de convivencia familiar se da bajo todas las consecuencias, todas las circunstancias, gozan de todos los beneficios. El tema se nos empieza a dar, como dicen, cuando esta ruptura se da por problemáticas, conflictos, hay discrepancias en la crianza, discrepancias en los acuerdos. O cuando existen medidas de alejamiento, cosas de estas, donde el niño va a padecer, por supuesto, las consecuencias de esto. Es allí donde se ve la obstaculización de uno de los custodios con el no custodio, entonces empiezo a ponerte trabas, dificultades. ¿Qué hacer? Primero tenemos el órgano del Consejo de Protección, que de inmediato puede fijarnos una medida de protección en interés de este niño y establecer una institución para que esto cese, ¿no? Segundo, hay una debilidad en la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente, y es lo que hablamos en el preámbulo. Cuando yo no establezco bien mi régimen de convivencia familiar, y como dicen los jueces, es tan amplísimo y es tan abierto que yo no sé cómo evaluarlo, cuando lo voy a ejecutar, no sé cómo ejecutarlo. Y una debilidad de la Ley de Protección en Niña, Niña y Adolescente es que ella nos marca el derecho, el procedimiento, pero la parte ejecutiva del régimen de convivencia familiar no está establecido en la LOCNA. Y es una de las materias que los jueces, el Ministerio Público y el gremio dice que ya es materia de reforma de la ley, porque se aplican por el Código de Procedimiento Civil, la parte ejecutiva, o por la Ley Orgánica del Trabajo, procesal del trabajo, en función de ejecución, en materia de niños, niñas y adolescentes. Pero cuando se trata de régimen de convivencia familiar es difícil porque yo debo probarle al juez tu obstaculización. Ejemplo, a veces es muy engorroso, de repente en la parte física yo voy, no me entregaste el niño, tengo testigos, no me dejas hablar con el niño, tomo fotos, o sea, hay una serie de situaciones que se pueden dar esto, ¿no? Para yo probarlo, ¿no? Pero hay una cosa muy novedosa ahorita, de acuerdo a la diáspora y a la migración, que se está dando en materia de convivencia familiar virtual. En donde más se está viendo la obstaculización de este régimen de convivencia, porque yo ahí sí manipulo el hecho de que no tengo los medios, no tengo internet,
estamos en la calle, donde No no se hay escucha, señal, no se escucha. o estoy en un sitio donde el niño no puede realmente dialogar bien con su no custodio. Entonces se empieza a ver este régimen de convivencia afectado Claro. por estas circunstancias. Sin embargo, estábamos estudiando y revisando en el derecho comparado, hay en Estados Unidos, Puerto Rico, en otros países, ya hay multas pecuniarias en el momento donde el no custodio demuestra que el custodio tiene obstaculización o interrupción en esta convivencia, en de este la régimen comunicación entre virtual, ellos. que hay un régimen virtual. Actualmente la LOGNA establece en un artículo una coletilla muy pequeña en donde establece los medios alternos de ese contacto que tiene que tener el padre, que nunca deja de ser directo y que se puede hacer de manera virtual cuando está fuera del país. Y en el tiempo que vivimos ahora es mucho más fácil. Que en la práctica es lo que más se está dando, esta convivencia no virtual. tienes por qué sentirte lejos cuando existen tantos medios y mecanismos tecnológicos. Y a ese punto quería llegar, Geraldine, cuando hablabas del tema de que se están dando este tipo de medios cuando alguno de los padres esté fuera del país. Yo quería tocar el tema del abandono de niños, ¿okay? Y a lo mejor suena muy duro decirlo, pero es la palabra que tiene en la legislación. Es el abandono de niños establecido en el artículo 435, 436, 437 del Código Penal venezolano vigente. Y habla, entre otras cosas, de cuando los padres abandonan a sus hijos, dice incapaces, pero porque señala de que cuando son niños son incapaces de proveerse la salud, la alimentación, en fin, muchísimas cosas. Y tal como lo estaba mencionando al comienzo del programa en el editorial, hemos visto proliferarse esa situación debido a la tremenda y excesiva diáspora de venezolanos hacia otras latitudes que dejan a sus hijos en resguardo de terceros y en el peor de los casos a veces hasta solos. Me imagino que debes haber escuchado mucho de esos temas. ¿Qué pasa con eso? ¿A quién me dirijo? ¿Cómo puedo yo denunciar ese hecho? Bueno, terminó un poquito como para que la persona que antes estaba esperando la respuesta también. Si usted va a la vía jurisdiccional, si tiene establecido un régimen de convivencia familiar, el juez determinado que no se está cumpliendo puede suspender la custodia al progenitor custodio y dársela al otro progenitor. Perfecto. Entonces las acciones están dadas, usted ejerce el derecho, usted busca las alternativas para poder restablecer, restituir esa situación en beneficio de su hijo. No en beneficio de un conflicto, sino en beneficio de su hijo, y ante todo buscar esa ayuda multidisciplinaria. Claro. Con respecto al derecho parental y la migración, Alexandra, tú tienes razón. Mira, lo que más se da lo he visto en materia administrativa, generalmente la gente tiene temor, no sé si llamarlo esa debilidad por ir al proceso jurisdiccional, ¿no? Entonces como que me voy más a la parte del Consejo de Protección, órgano administrativo, y en la práctica se da mucho que los papás se dan tres supuestos, según lo que yo veo, pues no. La mamá se va sola y deja el niño, pero no lo deja con el papá. Exacto. Lo dejo con la amiga, con la madrina, con la prima, con la abuela, con el tío, pero no se lo dejo al papá. Así es. Eso es un supuesto que se está dando. Los dos papás se van y dejan al niño con la abuela, con la prima, con la madrina, con un tercero. Y ya ahí el niño, desprotegido de ese derecho parental, queda en manos de un tercero. Así es. ¿Qué hacer en la legislación? Primero, hacer nosotros desde este espacio un llamado a la conciencia. Que cuando nosotros vamos a migrar, no lo decidimos de la noche a la mañana. Yo no digo hoy, mañana nos vamos para Argentina, ejemplo, no. Y agarro mi maleta y me voy. Yo previamente veo viviendas, previamente veo un vuelo, previamente dónde voy a trabajar. Entonces, así como nosotros previamente preparemos el espacio que tienen los niños en ese derecho a ser protegidos, a ser vigilados, a ser custodiados, a ser amados, a ser cuidados, valorados. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Primero que nada, preparar la documentación de estos niños,
preparar los expedientes escolares de los niños para dejárselo a la persona que se va a hacer responsable en el colegio, porque pasa que yo me voy y en la escuela, en el colegio, en la institución donde estudia, no dejo absolutamente nada. Y cuando mi hijo se va a presentar a esa institución, no tiene quien lo represente. Señora, porque usted dejó un papel a lápiz o a lapicero, una hoja que no tiene ninguna seguridad jurídica. Y que aparte de esto, no provee de esas herramientas que necesita para esa representación, ¿no? Por otra parte, se usaba mucho en la práctica, no sé si recuerdas, y a mí me pasó la semana pasada, me llamó una cliente y me dice, mira, tú sabes que yo necesito un permiso de viaje, pero yo tengo un poder. Ah, ¿tú tienes un poder de qué? No, yo tengo un poder que me dejó mi esposo para que yo pueda hacer con mi hijo lo que yo quiera. No, mi amor, pero es que eso no es un carro. Claro, así es. Eso no es un carro, eso no es la casa. Y con el niño ya no podemos hacer lo que quiera porque fue un error establecido y amparado por la ley. ¿Ok? En donde tú le dabas todas las cualidades al padre de custodio para que tú lo sacaras y tramitaras todo tipo de actos jurídicos mediante un poder que no establece, porque el órgano que debe establecer esos lineamientos es el órgano de jurisdicción, el Tribunal de Protección de Niños y Niñas y Adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene un poder, pero ya eso no funciona porque los niños no se regulan mediante un poder. Nosotros debemos ir al órgano jurisdiccional y decirle al tribunal, esta es mi situación. 1, necesito un permiso de viaje. 2, un cambio de domicilio internacional. Ojo que en la práctica, si yo no tengo plena conciencia de esa obligación que estaba hablando como abogado, yo le digo a mi cliente, no, pero vamos a sacar un permiso de viaje y tú te lo llevas. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos padres, ojo con esto, son defraudados, porque sí conozco en la experiencia esto, y luego tienen aquellos son problemas. defraudados con un permiso de viaje y cuando el niño está fuera del país le dicen al papá, me voy a quedar. Así es. Y ahora empieza el papá en esta odisea a ver cómo va a hacer para ver a su hijo. O para que me lo restituya. Para reclamar el derecho de traerse. O para que tenga un régimen de convivencia internacional. O para que yo tenga el derecho de verlo, porque ahora está allá y a veces, ojo, Alexandra, la gente pide asilo político y el niño entonces tampoco se puede venir. Así es. Claro, imagínate tú qué terrible es eso. O sea, habría que aplicar el derecho internacional, pero tengo que pasar por todo esto. Claro. Nos vamos a tengo que poner denuncia a través de Interpol, en fin, un montón de cosas que siempre se pueden hacer. Yo creo que si empezara a suceder, los padres que cometen ese delito lo dejarían de hacer. No, y que yo porque creo es como que no tienen miedo, creen que pasando la frontera ya no les va a pasar nada. Y ahora hay personas que te dicen, bueno, mira, esto es tan engorroso, ir al tribunal, pedir el permiso, porque claro, cuando los dos padres están en el país es más fácil, pues se puede hacer por notaría, ¿no? Sí. Pero cuando un papá está fuera del país hay que hacerlo por el órgano jurisdiccional, que es el tribunal. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo todo el proceso, lo engorroso, aparte que lo costoso, pero yo le digo a la gente, ya va, también tenemos una alternativa. Hay alternativa, el Consejo de Protección emite permisologías de viaje. Y no tienes que pagar. Tenemos que ser honestos con esto. Claro. Y también por el tribunal puedes tramitar a través de la defensa pública, quienes ejercen sus funciones perfectamente. Si yo no tengo para pagar un abogado privado, yo tengo el ejercicio de la defensa pública que me otorga el Estado para que resguarde y vele mis derechos ante el órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente dice, no, esto es demasiado conflicto y ahora me llevo el niño, mira lo delicado, ahora me llevo el niño por la trocha. Así es. Y mira qué doloroso y qué situaciones hemos visto de cuántos niños han muerto ahogados en estas situaciones de migración sin las condiciones de vida. Hubo un caso hace poco, el tema de la madre zuliana, que sacó a su hija y se ahogó entrando al Río Grande para pasar a Estados Unidos y a eso era lo que venía con la pregunta que te hice, o sea, ¿dónde está la responsabilidad del padre que irresponsablemente comete un delito, porque es un delito pasar una frontera a un país ilegalmente y se trae consigo a un menor de edad que es su hijo a que lo cometa también, o sea, lo pone en una situación vulnerable sin ningún tipo de miramientos y podrán decir, y de verdad que de pronto me escucho muy fuerte en este sentido, no quiero juzgar, pero ¿qué situación puede estar usted padeciendo para que pueda poner en peligro la vida de su hijo ante una situación como esta?
o peor aún, que lo que te iba a comentar, que en Estados Unidos el diario estadounidense New York Times hizo un trabajo de investigación, periodismo investigativo, acerca del caso venezolano, acerca del tema de las miles y miles y miles de mujeres que están partiendo de su país, o sea, de Venezuela, y dejan a sus hijos en abandono, algunas en manos o en brazos de terceros cuidadores, como lo decías tú, pero otras incluso al cuidado de algunos mayores que también siguen siendo niños o adolescentes. Entonces, ¿dónde está la ley para castigar ese tipo de cosas? Porque el daño que se le está haciendo emocionalmente a ese niño, yo creo que es irreparable. Claro, pero es parte del sentido de la toma de conciencia de que yo active los mecanismos, porque la ley establece los mecanismos. El Consejo de Protección tiene medidas de protección. Y no se ubicaría este tipo de cosas cuando yo leo, porque lo voy a leer aquí al aire, el artículo 435, 436 y 437 del Código Penal. Vamos a empezar por el enunciado del 435, que dice que haya abandonado un niño menor de 12 años o a otra persona incapaz de proveer a su propia salud por enfermedad intelectual o corporal que padezca. Si el abandono estuviese bajo la guarda o el cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de 45 días a 15 meses. El 436 dice las penas establecidas en el artículo presente se aumentarán una tercera parte y empieza a hablar si el abandono se ha hecho en un lugar solitario, si el delito se ha cometido por padres de un niño legítimo o natural, reconocido legalmente declarado, o por el adoptante del hijo adoptivo o viceversa. Y el artículo 437 habla de que cuando el culpable haya cometido el delito previsto en los artículos anteriores con un niño recién nacido, aún no declarado en el registro de Estado Civil dentro del término legal, para salvar su propio honor o el de su mujer o el de su madre, de su descendiente, de su hija adoptiva, de su hermana, la pena se disminuirá. O sea, estos artículos del Código Penal habla de pena, por supuesto, de la sanción corporal que se le coloca al que abandone a su hijo en este caso. Y nosotros siempre que lo leíamos, de hecho cuando lo hacíamos, cuando estudiábamos Derecho, nos imaginábamos aquella película donde agarrabas al niño, lo ponías en un basurero y te ibas. Claro. Pero es que el abandono como tal existe también cuando te vas a otro país y lo dejas solo sin saber cuándo vas a regresar. No son unas vacaciones, te fuiste, emigraste de este país. Y lo dejas de provisto, por eso te digo, o sea, parte de esa desestabilización en que yo no preparo esa migración, o sea, lo hago desordenadamente, no pienso en este interés superior que tiene mi hijo, no privo mi derecho fundamental sobre el de mi hijo, sino que entiendo y entendemos en este espacio que no juzgamos a las personas que toman la decisión desesperada por buscar una mejor calidad de vida, que sus razones para estos hijos, claro que sí, pero lo podemos hacer de manera organizada. Lo que estamos haciendo es un llamado a que estas personas preparen esta situación para los niños. Ok, yo se lo voy a dejar a la abuela, voy al tribunal y tramito. Cuando tú tramitas esa autorización, cuando le dejas tu hijo a la abuela, por una sesión de custodia, hago una sesión de custodia. Cuando tú haces eso es a tiempo determinado o eso es abierto y no, el tribunal puede establecer incluso en el ejercicio unilateral de la patria potestad, que ojo, también se está haciendo como mala praxis, en los casos en que los papás se están yendo al extranjero. El tribunal puede establecerte desde 1, 2, 3, 4 años. Anoche me escribió una colega, mi gran amiga, mi colega, mi socia también, y me decía de un caso de una muchacha que tiene un ejercicio unilateral de la patria potestad si necesitaba una autorización de viaje. Y uno revisábamos y decíamos que no, porque tiene el ejercicio unilateral de la patria potestad. Pero ¿por qué se está dando este ejercicio unilateral de la patria potestad? Porque para mí es más fácil otorgarte eso que hacerme corresponsable a mi responsabilidad de velar, resguardar, cuidar, garantizar esos derechos de mi hijo. Me es más fácil a un tribunal decirte, mira Alexandra, tú aquí tienes tu ejercicio unilateral, haz con el hijo, que tenemos los dos lo que tú quieras, porque yo eso es mucho trámite muy engorroso. Entonces, son las malas prácticas en la ley que están dando este tipo de situaciones también. Sí, no es la ley como tal, no son es la las ley, prácticas. No, porque la ley me establece las medidas de protección. Ojo, el interés superior del niño no solamente está establecido en la LOGNA, no, está establecido en los convenios internacionales, en los derechos internacionales del niño y adolescente, en el artículo 7, en la Convención de los Derechos del Niño y Adolescente, están establecidos como principio fundamental. Por ejemplo, siempre hemos escuchado que a la patria potestad no se puede renunciar, y sin embargo en la práctica existe una renuncia voluntaria a la patria potestad. Pudiera ser tácita en el sentido que te estoy diciendo esto, yo te doy el ejercicio unilateral, pero porque ese ejercicio me está trayendo
demasiadas situaciones. Okay. O sea, ay, tengo que ir para el tribunal, ay, tengo que otorgarte el permiso para que viajes, para que entres, para que salgas ahora. O lo engorroso porque el tribunal, en el ejercicio de la garantía del Estado de resguardar a este niño, ahora el tribunal tiene aún más control de cuando tú vas a sacar el menor. Porque ¿qué pasa? Que antes con la diáspora los niños se iban, y cuántos papás hay sin saber dónde están sus hijos. Dónde están. Ni siquiera. Mira, cuando yo empecé en el derecho de protección de familia, recuerdo un caso, y que lo recuerdo con mucha tristeza, ¿no? Porque nunca dimos con el paradero de ese niño. Recuerdo que me buscó un señor de San Felipe, porque la mamá de su hijo se había llevado al niño con un permiso de viaje y no hubo manera de saber dónde estaba ese niño. Dios mío. No, hasta el día de hoy ese señor no supo más nunca de su hijo. Dios santo. Entonces, esta mala situación, o sea, y entendemos todas las situaciones que se le está presentando a las familias, que no son fáciles, ¿no? Pero es lo que venimos al llamado organizado. Hagamos los trámites legales. Mire, existen colocaciones familiares. En el caso que un niño esté en estado de abandono, Alexandra, se puede acudir tanto al Ministerio Público como al Tribunal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o al Consejo de Protección, y ellos le dan una medida de abrigo, una medida de resguardo en la casa del menor, con una persona que tenga las capacidades para cumplir, en su propio hábitat, para cumplir con todas estas obligaciones que debe cumplir el padre y la madre en el ejercicio de la paternidad, ¿no? De la patria potestad. O a los abuelitos, a los tíos, a los primos, se les puede dar una colocación familiar. Eso fue mi caraqueñito, de nada menos y nada más que Luis Alfonso Pernía. Bueno, yo tengo que decir todo esto de él porque aunque sé que todos lo conocen, para mí es súper importante recalcárselo a las personas que están escuchando la mañana de hoy. Esa canción hermosa, además muy relacionada con el tema de hoy, que es la paternidad como derecho. Quiero decir que Luis Alfonso es compositor, cantante, músico, pedagogo, promotor cultural, comunicador social, publicista y locutor. ¿Okay? Una de las cosas que me llamó más la atención del tema de lo que hace y ha hecho Luis Alfonso es que, bueno, fue fundador y director de Santoral, banda con la que se inició dentro del mundo musical, con la que por casi 29 años se dedicaron a interpretar música venezolana, grabaron 8 producciones, obtuvieron una nominación a los Latin Grammy en el 2011, wow, increíble, e hicieron show en diferentes ciudades del mundo. Entonces tenemos a Luis Alfonso porque muy a propósito de que está lanzando este sencillo como solista sobre su hijo, el caraqueñito. Mi caraqueñito se llama la canción, y que además la pueden buscar en YouTube. Ya lo comentará Luis Alfonso, que ya lo tenemos en la línea y que queremos saludarlo. ¿Cómo estás, Luis Alfonso? Buenos días. Sandra, buenos días. Qué placer poder compartir contigo y bueno, tocar temas que definitivamente como seres humanos nos complace y nos toca muchísimo, nos mueve la fibra y qué chévere poder compartir las experiencias personales y que de cierta manera puedan como que nutrir a tu audiencia. Sí, es que nosotros nos dedicamos en la primera parte del programa a hablar muchísimo de la parte negativa, de cuando la paternidad no se hacía responsable o cuando se hacían cosas que de alguna manera dañaban a nuestros hijos, ¿no? A los más pequeños. Y escuchando esta canción, que además es muy pegajosa, porque desde ayer la estoy escuchando varias veces para conocer su letra, muy pegajosa, estaba hasta mi esposo tarareándola en un rato, y de verdad que, bueno, tenía muchas preguntas que hacerte al respecto, porque hay que sentir ese amor tan sublime hacia el ser más importante de uno cuando uno se convierte en padre, para hacer una canción tan bella. Sí, bueno, yo siento que la paternidad nos cambia radicalmente. Este cuento que uno escuchaba mucho, que cuando uno tiene un hijo, todos los hijos llegan a ser como uno, es completamente cierto. Las noticias que tú oyes de cosas que le puedan pasar a chamos te tocan con un nivel de sensibilidad que tú dices, ¿y qué fue lo que me pasó? ¿En qué momento me puse yo así? Y yo creo que todo lo trasladas a lo que es el amor a tus hijos. Bueno, yo esta semana, hoy por ejemplo, tuvimos que levantarnos muy temprano y me llevé a mi caraqueñito a hacerle unos exámenes médicos porque
desde el lunes está teniendo una fiebre y una cuestión, y bueno, descartando por supuesto el COVID y todo esto, pero bueno, es una infección que tiene. Y todo esto, te cuento esta anécdota tan sencilla de esta semana y del día de hoy en especial, es porque precisamente todo lo que ellos padecen es como que tú dices, bueno, pero y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y te preocupas y te levantas. Entonces, creo que esa conexión que empieza a haber más allá del hecho de la felicidad, de compartir con ellos, pero también de tenerlos en los momentos críticos, de abordarles, de ser, por supuesto, ese soporte que ellos requieren necesariamente, pues definitivamente es lo que hizo que uno cambiara radicalmente la postura que podía tener antes. Yo siempre yo me considero que siempre fui muy afín a los chamos, siempre me gustaron los chamos, con mis sobrinos, con los hijos de mis primos hermanos, pero ya el hecho de la paternidad, bueno, lo cambia todo, sí. Yo creo que una de las canciones que mejor describe eso es Amor y Control. Hasta dónde vas el amor y dónde empiezas a controlar para que eso no se te escape de las manos, ese amor desbordado que uno tiene por ella. Entonces, es una labor muy hermosa la de ser padre. Qué bueno que tocas ese tema, porque de hecho la canción también lo hace cuando dice de que de alguna manera tú vas a inculcarle a tu hijo la cultura que tú tienes, tus gustos por la música. Incluso creo que mencionas a su abuelo, creo yo, ¿no? Menciono sí, efectivamente menciono a su mamá, que a su mamá no le va a gustar que él ande con 4, porque eso era lo que vivíamos nosotros quizás cuando empezamos con Santoral. Es que nuestros papás no les gustaba mucho el hecho de que un chamo de 13, 14, 15 años estuviera llegando a las 4 o 5 de la mañana de tocar 3 y 4 veces por ahí en fiestas y cosas, porque era lo que en ese momento hacíamos. Y ahora, ¿cómo nos gustaría volver a esa época y en vez de estar las 4 o 5 de la mañana rumbeando, podrían estar haciendo música, ¿verdad? Estábamos trabajando. Yo tengo un trabajo de que tengo 13, 14 años. Básicamente ahí empezó empezó Santoral y empecé yo a producir, y fue la manera como pude hacer muchísimas cosas por medio de la música. Y lo otro que hablo, sí, efectivamente, que le digo que por más que haya nacido aquí, él va a decir Naguará, él va a decir Adiós, él va a decir Baciel, va a escuchar golpes de Don Pío, porque lo que uno trae como esencia es muy difícil dejarlo a un lado. Y aparte que es muy difícil, no quiero dejarlo a un lado. Yo soy excesivamente guaro, indistintamente que hoy en día me toca estar en Caracas, así como a tantos venezolanos de diferentes regiones les toca estar en diferentes lugares del mundo. Considero que el hecho de mantener tu esencia, de mantener tus tradiciones, va a ser más bien de estos chamos unos chamos multiculturales. A mí me da mucha risa porque Luis Diego tiene, bueno, abuela italiana, abuelo español, mi papá que es nacido en Colombia, pero es más guaro que cualquier cosa. Mi mamá que también es guara, pero tiene una mamá caraqueña, entonces tiene una mezcla de culturas increíble. Cuando ese muchacho va a cantar el cumpleaños se lo piden, ahora cántalo en portugués, no, ahora cántalo en italiano, no, ahora cántalo. Increíble. No, y es que cuando dices en la canción de los modismos larenses me dio mucha risa, y es que de verdad eso es ser padre, ¿no? Aunque después ellos crezcan, tomen sus propias decisiones y caminos, siempre los acompañará el arraigo, ¿no? Lo inyectado por las venas de parte de sus padres, y una de esas cosas es esa tradición larense que ustedes tienen tan arraigadas, como es el caso tuyo como músico, como parte de Santoral, tantas cosas que le dio a esta región y que hoy le sigues dando como solista, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas, por ejemplo, yo le echo mucha broma aquí a mi esposo, que le digo, ¿qué es eso de comer caraotas con azúcar? Dulce. La caraota se come con suero, entonces aquí está la lucha entre la caraota con suero y la caraota con azúcar, y eso es básicamente un pedacito de lo que nos pasa a nosotros con eso, que es que hay tradiciones que tienen uno muy arraigadas, y bueno, sí, hay momentos en que tienes que doblegarlas, dejarlas a un lado para poder hacer sintonía con la esencia que trae tu esposa o la persona en este caso con la que estés compartiendo. Y es que eso es la paternidad, claro. Claro, y entonces ellos, por supuesto, como te decía, terminan siendo unos chamos pluriculturales, tienen arraigo de muchos lados,
pero siempre el de los padres evidentemente tiene que prevalecer y tiene que ser, de hecho en estos días me decía, papi, para ir a Barquisimeto podemos ir en carro, ¿verdad? Porque la abuela se acaba de ir para Italia, y él me dice, pero para ir a Barquisimeto sí podemos ir en carro, entonces ¿cuándo vamos a ir? O sea, él extraña Barquisimeto, le gusta estar en Barquisimeto. Barquisimeto tiene muchos apegos, tiene a sus abuelos, tiene muchos primos, en fin, tiene asidero, y eso es muy bonito que desde ya se le esté cultivando. Que es una de las funciones que tenemos como padres. Y yo quiero, Luis Alfonso, que antes de terminar la entrevista, porque ya se nos fue el tiempo del día de hoy, quiero que nos digas las redes sociales, dónde conseguimos la canción. Y aquí está en la radio, así que te prometo uno que otro sábado colocarla para que todos escuchen, además que la letra es hermosa y que nos ayuda a entender eso, lo que es ser padre. Entonces te dejo el micrófono abierto para que les invites a todos a escuchar esa canción tan bella, Mi Caraqueñito, que habla de eso, de lo lindo y lo hermoso que es ser padre. Bueno, Mi Caraqueñito lo pueden encontrar en video en mi canal de YouTube, Luis Alfonso Músico, todo pegadito. Se ponen en YouTube Luis Alfonso Músico o ponen Mi Caraqueñito y probablemente le va a salir ahí inmediatamente el tema de este video que fue grabado en mi casa. Fueron 11 tomas en plano secuencia. Hay una historia muy bonita que se desarrolla durante toda la canción. El tema como tal lo pueden ubicar en todas las plataformas digitales del mundo. Hablo de Amazon, de iTunes, de Spotify, Shazam, de Deezer, en fin, todas las plataformas digitales. Ya está el tema también. De igual manera lo pueden ubicar a través de www.luisalfonsomusico.com. Ahí van a ver mi página web, van a ver muchísimas cosas que hago, no solo dentro del mundo de la música, sino también, como tú lo decías, en el mundo de la gestión cultural. Tengo también detalles desde el punto de vista de la publicidad, porque trabajo mucho con jingles publicitarios, canciones institucionales, la pedagogía, en fin, tengo una serie de cosas muy interesantes que mostrar ahí en la página, así que los invito, y por ahí también pueden acceder al video de Mi Caraqueñito. Y antes de despedir, quisiera, decirle a la gente que este tema ha sido una canción muy importante para mí, es el punto de partida de una carrera como solista. Trabajaron 4 músicos espectaculares, desde 3 ciudades del mundo diferentes: Carlos Franco desde España con la percusión, Henry Linares desde Miami con el 4, y Tito Rodríguez y Obed, Tito Pineda y Obed Rodríguez con el bajo y el trombón respectivamente desde Santiago de Chile. Yo hice la guitarra y la voz acá desde Caracas, o sea que es un tema que, a pesar de que los músicos no compartimos en estudio, tiene una esencia, tiene un sabor muy venezolano, pero además lo que tú decías y la esencia de esta entrevista, que es que lleva un mensaje muy importante, lleva un mensaje donde cualquier padre del mundo puede sentirse identificado, así su hijo sea morenito, sea amarillo, sea hindú, sea lo que sea, pero en el mío es catirito, ojitos azules, por eso me tocó decir estas cosas en la canción, pero creo que la esencia es la misma para todos, el amor hacia nuestros hijos, el aporte que nosotros les vamos a dar para hacer de ellos mejores ciudadanos es muy importante, y los invito a eso, a que la escuchen, a que la reflexionen y a que la compartan, para que de esta manera pues sientan que hay una canción que se identifique, que les identifica en esta labor hermosa de ser papá. Qué belleza, Luis Alfonso, de veras, Luis Alfonso Pernilla, gracias de verdad por habernos atendido esa llamada con tanto cariño, porque de verdad necesitábamos hablar de la belleza que significa la letra de esa canción, y mucho más para el tema que tocamos el día de hoy. Gracias, Luis Alfonso, un abrazo grande para ti. Para terminar el programa, yo quiero leerte una cosa rapidito, porque tenemos muy poquito tiempo, Geraldine, pero quiero que me hagas una breve reflexión de esto que voy a leer. Y se trata sobre el tema que tratamos el día de hoy, sobre el tema de la paternidad, cuando es irresponsable y cuando surgen todo ese tipo de cosas en la situación vivida en la actualidad, con la cuestión de la diáspora, con el tema de tanta gente saliendo del país y de alguna u otra manera dejando a sus hijos en manos de terceros. Y yo quería leer esto. Dice: uno crece rápido. Esto lo dijo una niña de 9 años llamada Silvani, la sobrina de Aura Fernández, de 38 años, madre soltera que dejó atrás en el estado Zulia a 10 niños para buscar empleo en la nación vecina. La pariente de Silvani también se fue a trabajar a Colombia en octubre del 2019. Desde entonces, Silvani y sus primos se han quedado al cuidado de sus abuelos, que están delicados de salud.
La alumna de cuarto grado ha asumido muchas de las responsabilidades relacionadas con su hermanito Samuel, de tan solo 1 año. Lo alimenta y lo arrulla por las noches. Soy su hermana, pero realmente soy la niñera, contó. Bueno, ahorita cuando escuchábamos a Luis Alfonso, me queda una palabra con la que me invitas a dar respuesta a esto, es reflexionar. Que el programa de hoy nos invite a reflexionar. Él decía, y decimos siempre, no nos enseñan a ser padres, pero efectivamente no solamente hay, como él decía, instituciones, el Estado, si lo miras desde la fe, desde tu fe, puedes formarte y reflexionar cuáles son las mejores decisiones a tomar en función de cumplir y velar por el deber que tenemos como padres de garantizar la mejor calidad de vida para estos niños, ¿no? Qué difícil se hace cuando vemos una niña de cuarto grado, asumo que debe tener alrededor de 10, 12 años por el grado, que tenga que asumir una maternidad, ¿ok? Y una paternidad sin tener la edad suficiente y las condiciones, porque sus padres no pensaron a tiempo, y no planificaron a tiempo, y de forma irresponsable. Solamente pienso en la parte económica, ¿no? Y es duro decirlo, como tú decías antes, no queremos hacer señalamientos personales, pero hay algo vital, necesario, una fibra tan sensible que debemos tocar y resguardar, es este derecho que tienen estos niños de criarse, desarrollarse dentro de su edad, de tener ese abrigo, esa custodia, esa vigilancia, esa alimentación adecuada, ese amor, como decía Luis Alfonso, ese amor, simplemente ese amor que necesitan, y de cómo estos niños también se vuelven responsables de los abuelitos ancianos que muchas veces se enferman, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que el llamado a la sociedad en este momento, al Estado, a todos los que somos partícipes y responsables, corresponsables de esta materia, inclusive a los profesionales del derecho, es a hacer pensar a los papás cuando van a tomar una decisión como esta, a decirle cuáles son los pros y los contras de tomar estas decisiones y de que ellos asuman estas consecuencias, ¿no? Así es.